El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:20. Hoy es 24 de diciembre a levantarse. Veo que todavía muchos se han quedado dormidos. Me imagino que tiene que ver con el hecho de que no hay clases en la mayoría de establecimientos educativos del país, tomando en cuenta justamente el inicio de esta etapa. Hoy será Navidad, hoy será Nochebuena, mañana será Navidad. El día de hoy, pues, en teoría hay una jornada normal de trabajo. El día de mañana habrá feriado, el feriado del 25 de diciembre. Retomaremos el trabajo en el Ecuador el día jueves 26 y el viernes 27 será el último día laborable del correspondiente año, del año 2019. Recordar a nuestra audiencia que el lunes 30 y martes 31 habrá feriado nacional, es decir, tendremos una prolongación desde el sábado, domingo, lunes, martes hasta el miércoles 1 de enero y retomaremos las actividades en el Ecuador el jueves 2 de enero del 2020. Así que gracias por la sintonía, gracias por la interacción. Ya nos escriben desde Babahoyo. Saludos cordiales a Ricardo Amat Sánchez, que se comunica desde la capital de la provincia de Los Ríos. Gracias desde Milagro Ángel Pérez, nos saluda pues, deseando feliz Navidad. No nos desea todavía el feliz año, espero su mensaje el 27, pero hoy nos desea feliz Navidad. Gracias también a Rubén Darío Saltos. Ernesto Camilo González nos escribe desde Ambato. Saludos a mi tierra, la tierrita linda, capital de la provincia de Tungurahua. Gracias por conectarse con nosotros. Rumaldo Zarango desde los Estados Unidos. Desea a todos los oyentes feliz Navidad y a quienes hacemos este espacio de noticias. Don Williams Jiménez, que también nos escribe. La nenita Vivanco, ¿cómo está, nenita? Bienvenida. Buenos días, gracias por siempre sintonizarnos. La doctora Mayra Armanza Ochoa, desde la ciudad de Guayaquil. Saludos cordiales, doctora. Al puerto principal, don Patico Cifuentes desde Ibarra, la ciudad blanca, capital de la provincia de Imbabura. Eli López también. Ángelo Cruz desde Santo Domingo de los Áchilas. Querida provincia, estuvimos el sábado por allá, conjuntamente con los compañeros de Majestad. Mucha calidez por parte de los santodomingueños. También nos saludan. ¿Dónde está por acá? Don Manuel Rivas Coronel también tiene la gentileza de saludarnos. Desde Puerto Viejo, Osvaldo Zavala García, muchas gracias. Desde Madrid, España, Isabel Suárez Morales, muy generosa. Con Freddy Morales, querido Freddy, qué gusto leerle. Y también saludos a Isabel Suárez Morales. Gracias por ese saludo. Don Luis Terán también nos envía un saludo. Doña Yenine Muñoz, ¿está acá o está en el exterior? Le envío un abrazo y gracias por la sintonía de siempre. ¿Quién más nos saluda por acá? Don Gimberso Manuel Cedeño, muchas gracias. Doña Cris de Moreno desde España, otra de nuestras asiduas oyentes que siempre se conecta. Doña Pame Cantos sí está conectada en la ciudad de Manta. También la ingeniera desde el norte de la capital, un gusto. Gracias. Desde Cumbayá también nos sintonizan. Desde La Tacunga, don Darwin Yumigusin también nos envía un saludo. Gracias por la interacción a nuestra amable audiencia que ya se conecta con nosotros para compartir este espacio de noticias. A ver, ¿cómo llegamos a esta jornada de día martes 24 de diciembre? Hay un artículo muy interesante, amables oyentes y televidentes, que fue publicado hace pocos días por el diario The New York Times, que es uno de los diarios más emblemáticos de los Estados Unidos y, por qué no decirlo, también del mundo. Daba cuenta de los hechos ocurridos en Chile, con toda esta movilización, que muchos no quisieron verla, o al menos no quisieron entenderla. Una movilización de carácter social. Comentario publicado por el The New York Times, escrito por Roberto Hercher, periodista y profesor de oficio. Chile despertó. Es momento que despierte el periodismo. Dice justamente esta opinión. Por mucho tiempo los medios tradicionales del país no cumplieron su deber de buscar la verdad sin sesgos, pero las protestas sociales los han obligado a mejorar su cobertura y recuperar una confianza en el periodismo que parecía perdida. Una nota escrita desde Santiago de Chile. Quiero invitarlos a que escuchen, voy a dar lectura a los aspectos más importantes de este comentario y luego compartir y conversar con ustedes y reflexionar sobre lo que nos deja ese comentario. Desde que estalló la revuelta popular en Chile en octubre, las paredes de las ciudades del país se llenaron de mensajes contra los poderosos. Al inicio,
la furia se centraba en el presidente Sebastián Piñera y su entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick. Después la ira de las paredes fue contra la policía y Fuerzas Armadas, contra los bancos y la Iglesia Católica. A medida que la protesta popular crecía, surgió un nuevo culpable: los medios de comunicación. Apaga la tele, periodismo traidor, medios cómplices, la prensa miente. En las carreras de periodismo de la capital de Chile, los profesores nos pasábamos las fotos de estos grafitis y carteles con una mezcla de deleite y preocupación. Por fin los televidentes y lectores de diarios se daban cuenta de que los académicos veíamos hacía tiempo. Los medios no estaban reflejando las verdaderas preocupaciones, los miedos y las aspiraciones frustradas de 2 generaciones de chilenos. Voy a repetirles esta parte. Los medios no estaban reflejando las verdaderas preocupaciones, los miedos y las aspiraciones frustradas de 2 generaciones de chilenos. Chile se enriquecía, la clase media se endeudaba, la baja se empobrecía y los medios se desentendían. Por mucho tiempo los medios tradicionales no cumplieron su deber primordial de buscar la verdad sin sesgos. Pero las manifestaciones que han sacado a millones de chilenos a las calles a exigir más igualdad los están obligando a mejorar su cobertura para recuperar una confianza en el periodismo que parecía perdida. Si, como gritan las paredes y las pancartas, Chile despertó, todo indica que los medios también han despertado. Este despertar mediático, sin embargo, no basta. Hay un nuevo Chile que los medios tradicionales deben comprometerse a incorporar. Es hora de hacerlo. Las encuestas de opinión de los últimos años reflejaban una ineludible merma en la credibilidad de periódicos y televisoras. Al preguntar en octubre por las fuentes de mayor credibilidad para los chilenos, el termómetro social del Núcleo Milenio en Desarrollo Social y la Universidad de Chile encontraron que la mayoría otorga un puntaje máximo de 7 sobre 7 a los amigos y familiares y un 6 a las redes sociales y la radio. Los diarios apenas obtuvieron un 4.2 y la televisión un 3.6. En una semana de protestas, cuando más de 1 millón de manifestantes llenó la Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad, los centros de estudiantes de periodismo de buena parte de las universidades de Chile sacaron un comunicado revelador. Denunciaban la mediatización de la televisión abierta, Canal 13, TVN, Mega y Chilevisión, en su rol de criminalizar la protesta, recurriendo a la censura, priorizando fuentes gubernamentales y tergiversando información al mostrar solo la violencia en las calles, pero no las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas especiales de carabineros y militares. Los medios tradicionales del país parecían haber declarado la misma guerra sin cuartel a los manifestantes que anunció el presidente Piñera en su primer mensaje televisado, cuando dijo que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Las críticas arreciaban e incluso en la calle. Al ser entrevistados sobre las protestas, muchos respondían que era necesario hacer cambios o cuestionaban la desmesurada represión policial. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la violencia estatal contra las manifestaciones y medios internacionales, y algunos sitios digitales de periodismo independiente como Interferencia, El Desconcierto o el Centro de Investigación Periodística CIPER reportaron la represión policial que culminó en más de 300 manifestantes con heridas oculares y más de 20 muertos. Solo así los medios tradicionales empezaron a ponerse a tono con lo que se estaba viviendo en las calles. Pero hubo consecuencias. Uno de los primeros canales de televisión en contar la otra cara de la crisis fue CNN Chile, y lo pagó caro. 2 importantes anunciantes nacionales les quitaron su patrocinio. Este caso reveló uno de los grandes problemas de nuestro ecosistema mediático. Los medios están más pensados para los anunciantes que para el público. Los medios se encontraron en una encrucijada. ¿Por qué camino optar? ¿Las demandas genuinas de la mayoría de la población o la sobrevivencia publicitaria? A finales de noviembre la cobertura informativa local mejoró. Comenzaron a incluir sistemáticamente las voces de las víctimas, de los médicos y abogados que los asisten y de organizaciones de derechos humanos que presentaron reportes muy críticos con el gobierno chileno y el uso excesivo de la fuerza estatal. La voz de los no escuchados comenzó a aparecer junto a las fuentes usuales y ya se ven a los medios nacionales en los cabildos y en las marchas. En los carteles y pintadas de las últimas manifestaciones ya no aparecieron tantas críticas a los medios. Al verse representados, los manifestantes parecen haber recuperado algo de confianza en cómo su periodismo está contando la realidad.
Hay mucho que mejorar aún en la discusión por las causas de la protesta y sobre todo en el debate por la nueva constitución que gran parte de la población ha reclamado. Los medios tradicionales todavía se atrincheran en las fuentes de costumbre, políticos, académicos y opinadores profesionales, que en su mayoría son hombres blancos y mayores. Los tertulianos de siempre que ni previeron ni alertaron del desastre que propició este estallido social. En un reciente artículo en CIPER, la experta en periodismo político Jimena Orchard revela que las voces habituales en la prensa hegemónica no han variado desde el retorno de la democracia en la década de los 90. El periodismo y sus medios más grandes e influyentes se quedaron en el pasado. Este es un nuevo Chile, dice el artículo, y han surgido voces más diversas y complejas. En cada barrio, en muchos colegios y universidades, en el campo y en la ciudad, se están formando cabildos para discutir las políticas nacionales en pacíficos y acalorados debates. Las mujeres de la cultura, los artistas, los indígenas y los pensionados están uniendo sus reclamos al repertorio del descontento en el país más estable de América Latina. Aún así, el periodismo chileno le espera mucho trabajo y muchos cambios si quiere estar a la altura de una sociedad que busque escapar del sopor y la rutina del pasado. Los medios tradicionales y los nuevos también deben ser los faros, indagar en las causas profundas de la revuelta y transformar sus hallazgos en explicaciones para la comprensión y acción informada. Este comentario, reitero, se llama Chile despertó, es momento que despierte el periodismo, y es una mirada crítica, muy crítica, al papel de los medios de comunicación en este país. Yo he escogido el día de hoy esta opinión, publicada en el The New York Times, para invitarle a la audiencia a reflexionar sobre algo de lo que a lo largo de los años hemos hablado en este espacio de noticias. Hemos procurado ser absolutamente críticos y a la vez autocríticos respecto de nuestro rol como medios y como periodistas. Aunque lamentablemente en el Ecuador de hoy no se entienden determinados conceptos. Probablemente para algunos la palabra autocrítica termina siendo una mala palabra. Durante los episodios de octubre y posterior a los episodios de octubre, quien les habla, como línea de este espacio de noticias, había señalado, y me voy a ratificar absolutamente en aquello que señalé posterior a las protestas de hace 2 meses. El Ecuador de hoy vive la más grande crisis de su prensa. El periodismo ecuatoriano en este momento está enfrentando su más grande y grave crisis de credibilidad, justamente asociada a algunos de los pasajes del comentario que di lectura hace minutos. Cualquier parecido es absolutamente real, es una coincidencia con el manejo mediático de nuestros países y lo que está pasando particularmente en el Ecuador. En el Ecuador de hoy hay algunas visiones y algunos análisis respecto del rol de los medios de comunicación y de cómo la gente ubica los medios de comunicación. El portal de internet confirmado.net se hizo eco de unas cifras publicadas en las últimas horas por la empresa encuestadora Perfiles de Opinión. El 86% de los ciudadanos encuestados considera que los grandes medios ocultaron la verdad durante las movilizaciones de octubre. Doy lectura a la nota que publica confirmado.net. Una encuesta de Perfiles de Opinión con base a 620 personas encuestadas da cuenta que el 86% de los ciudadanos que respondieron esta encuesta considera que los grandes medios de comunicación ocultaron la verdad de los hechos en las movilizaciones. Ecuador enfrentó el mes de octubre una inusitada ola de protestas en contra del gobierno de Lenín Moreno y sus políticas neoliberales, expresadas entre otras en la eliminación de subsidios al combustible. Durante las manifestaciones hubo una innecesaria y desproporcionada represión policial en el Ecuador durante 10 días entre el 3 y el 13 de octubre, de acuerdo al informe de la Oficina de las Naciones Unidas, ONU.
La nota suscrita por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, apuntó a que la actuación de las fuerzas de seguridad de Ecuador dejó 9 fallecidos y más de 1,000 heridos, entre ellos 435 miembros de fuerzas de seguridad, así como 1,382 detenidos. Los medios de comunicación están cuestionados. Fueron cuestionados en octubre, están cuestionados hoy, los periodistas estamos cuestionados hoy, los medios estamos cuestionando hoy. Colegas y amigos, es tiempo de, en serio, de verdad, comenzar a repensarnos, comenzar a repensar el rol de los medios de comunicación y el rol de nosotros como periodistas. A los periodistas muchas veces se nos presenta ese falso debate o ese falso dilema de la imparcialidad y la objetividad, que yo he dicho en varias ocasiones no existe en el periodismo de opinión. Como había señalado la semana anterior, en un comentario que hice, muchas veces a este medio hay sectores que lo han etiquetado y a este programa en particular, y a quienes hacemos este programa en particular nos han etiquetado, pretendiéndonos asociar con determinada corriente política de pensamiento, político e ideológico. Yo les invito a tratar de revisar la actuación y el comportamiento de otros espacios similares a este. No existe la imparcialidad ni la objetividad cuando se habla del periodismo, fundamentalmente el periodismo de opinión. Pero sí existe la rigurosidad, el equilibrio informativo, la diversidad, la pluralidad. Hay quienes incluso hablan de la falsa pluralidad. Yo sí creo en la pluralidad. Y hemos procurado en este espacio de noticias y de opinión practicar esa pluralidad. Pero es imposible ser imparciales cuando se ejerce el periodismo de opinión. Y sobre el rol de los medios, somos absolutamente críticos y autocríticos. Estamos viviendo un momento muy complejo en el Ecuador. El año 2019 se cierra con una enorme crisis de credibilidad de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Las protestas de octubre reflejaron un manejo unilateral del pensamiento y de las agendas sobre lo que se publicaba y lo que no se publicaba. Y pongo un ejemplo que lo mencioné en su momento. Aquel jueves 3 de octubre, si la memoria no me es infiel, espero no cometer una imprecisión en la fecha, fue el jueves 3 de octubre, en efecto, jueves 3 de octubre. Ese día, cuando la protesta del sector de la transportación había comenzado a recrudecer, fruto de la expedición del decreto ejecutivo 883, que significó el aumento del precio de las gasolinas extra y Ecopaís y del diésel para uso automotriz. Un colega camarógrafo de un canal de televisión fue literalmente atropellado por un taxista cuando éste pretendía huir de sus compañeros, que a su vez pretendieron agredirlo en el sur de Quito. Felizmente no pasó a mayores, el compañero camarógrafo terminó golpeado y no tuvo heridas de gravedad, pero fue un hecho que mereció una gran atención mediática. El canal de televisión nacional al cual se pertenece el mencionado colega camarógrafo hizo un despliegue con una nota muy extensa sobre lo que había ocurrido con el camarógrafo en el sur de la capital. Esa misma mañana del jueves 3 de octubre del 2019, un grupo de policías en el centro histórico de la capital agredió a fotoperiodistas que estaban cubriendo las manifestaciones en ese sector. Un fotoperiodista de Diario El Comercio y un fotoperiodista de la agencia de noticias API fueron salvajemente agredidos por miembros de la Policía Nacional, vestidos pues con la indumentaria antimotines. Y hubo material de video y material de fotografía que testimonió ese momento. Los fotoperiodistas se identificaron, estaban con sus chalecos distintivos y estaban con su correspondiente credencial que les acredita como comunicadores. Y aún así fueron agredidos, fueron golpeados y fueron desalojados del sitio.
en el centro de la capital. Este episodio no fue replicado por todos los medios de comunicación. Hubo medios de comunicación que en octubre hicieron mutis sobre determinados aspectos. Y cito esto: agresiones a ciudadanos en determinados sectores de la ciudad. 5 o 6 policías cayendo a patadas a un ciudadano que ya estaba sometido, que estaba neutralizado. Hubo uso excesivo de la fuerza. Y sobre ese uso excesivo de la fuerza hubo medios de comunicación que guardaron silencio. No hubo una cobertura completa de los hechos de octubre. Mientras el país enfrentaba violentas protestas en las inmediaciones del Parque del Arbolito y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la mayoría, por no decir todos, los grandes medios de comunicación social pasaban cualquier tipo de programación y no le mostraban a la opinión pública lo que estaba ocurriendo allí. Por eso la importancia, a propósito de octubre, de los medios alternativos. Esfuerzos como los de UDLA Channel, que lo destacamos, como Radio La Calle, como Wambra Radio, entre otros, que se destacaron por presentar justamente a la opinión pública los hechos que estaban ocurriendo en el centro norte de la capital de los ecuatorianos y que no fueron mostrados por los grandes medios de comunicación. No lo hicieron. Hubo una clara agenda, por ejemplo, de desprestigio para los dirigentes del sector de la transportación. Probablemente era oportuno develar justamente algunas de las distorsiones sobre las cuales se sustenta esta presencia pública de determinados dirigentes de la transportación que están allí durante N cantidad de tiempo, sobre los cuales no se conoce a ciencia cierta si tributan al Estado, si están al día con el SRI, si pagan el IES, de dónde provienen sus ingresos y si sus ingresos se compadecen con su actividad. Probablemente había que hacerlo, probablemente. El tema es que en un par de medios de comunicación se notó justamente la misma línea, incluso con gráficos coincidentes al momento de mostrar las fotografías y esta suerte de prontuario, porque así lo mostraron o así lo pretendieron mostrar, de determinados dirigentes de la transportación. Este tipo de cosas, amigos y amigas, hay que debatirlas, hay que comentarlas, no podemos mirar hacia otro lado. Como prensa, como medios, como periodistas, estamos obligados a hacer un profundo ejercicio de autocrítica. ¿Qué quieren o qué buscan los medios? ¿Qué queremos y qué buscamos los periodistas del país? ¿Qué queremos como país? ¿Hacia dónde apuntan y cuál es el norte de los medios de comunicación social? ¿Por qué no llegamos a un momento en el cual debatamos desde nuestras respectivas tribunas la necesidad de transparentar nuestra línea editorial? Como, y les pido disculpas por hablar en primera persona, como lo hice la semana anterior respecto de este espacio de noticias. La semana anterior expliqué cuál es la línea editorial de este noticiero y la línea editorial de este periodista. Y este medio de comunicación tan plural en el que me honro en trabajar ha tenido la delicadeza y la gentileza de respetar mi línea periodística, ideológica y profesional, mi línea editorial y la línea editorial de este espacio. El medio seguramente tiene su propia línea editorial, pero tiene la bondad de respetar la línea editorial de este noticiero y mi línea editorial. Yo lo hice la semana anterior. Y yo le dije a mi audiencia, les dije a ustedes, televidentes y oyentes, que este programa es un programa que respeta y que cree en la justicia social con libertad, que cree en el rol del Estado, el rol regulador del Estado, que cree en el papel de la empresa privada, pero que ese papel debe ser regulado por el Estado. Este espacio de noticias y quienes habla no cree en el neoliberalismo y no cree en la privatización. Este espacio de noticias y quien les habla cree en un Ecuador
más justo, más equitativo, más incluyente, más unido. Este espacio de noticias y quien les habla no cree en el racismo, en el regionalismo, en la homofobia, ni en la xenofobia, tampoco en el centralismo. Yo convoco a los colegas y a los medios a decirle a sus audiencias cuál es la línea editorial que tienen. Y con base en eso, en qué creen, qué buscan y hacia dónde apunta su horizonte profesional y periodístico. Dejemos ya el cliché de que somos imparciales, objetivos, independientes, porque eso no existe, señores. No existe. Los medios y los periodistas tenemos una línea editorial, tenemos una forma de pensar. Es hora de dejar esa hipocresía que nos ha marcado a lo largo del tiempo. Y en serio, este año se termina. Creo que ya con cabeza fría es tiempo de debatir nuestro rol y la crisis de credibilidad que estamos enfrentando. El 86% de los ecuatorianos, según perfiles de opinión, cree que los medios emitieron información sesgada durante las manifestaciones de octubre. Repliquemos el ejemplo de lo que está pasando en Chile, al menos en el caso de repensar a los medios, con base en el artículo que di lectura, publicado por el The New York Times. Es hora de la autocrítica, señores. 6:45 en la primera hora.